Cuando hablo con empresas que tienen podcast, siempre me dicen dos cosas. La primera es que en muchas ocasiones cuando se sientan con potenciales clientes de su empresa, ese potencial cliente ya les ha escuchado en el podcast y eso baja un montón de barreras, porque el potencial cliente ya les conoce, saben quién son, saben cómo trabajan, saben que tienen experiencia y se ahorran un montón de cosas, tienen que explicar mucho menos y pueden directamente empezar a hablar de cómo pueden colaborar. La segunda cosa que me dicen es que el podcast en su empresa se ha convertido en un instrumento de relaciones personales brutal, porque con un podcast tienes el privilegio de poder invitar a quien tú quieras. Y muchas empresas que tienen podcast están invitando a colaboradores, proveedores, clientes, potenciales clientes. Incluso algunos me cuentan que utilizan el podcast de empresa para entrevistar potenciales empleados en el futuro y que el hecho de hacerles una entrevista a una persona que sea relevante en el sector les permite abrir una puerta, una comunicación que luego puede dar lugar a muchas oportunidades. Yo soy Paul Rodríguez, cofundador de Mumbler y Flipo, y hoy vamos a hablar de las ventajas que tiene tener un podcast en una empresa o en un proyecto en general y de cómo lo podemos integrar en nuestra estrategia de comunicación y marketing. ¿Me escucháis bien? ¿Sí, eh? Sí. Genial. Venga, pues hablaremos de estos dos temas que os comentaba, ¿de acuerdo? Empecemos por el principio. ¿Por qué un podcast en una empresa o en un proyecto? En primer lugar, obvio, nos da visibilidad, ¿no? Porque al final el hecho de tener un podcast nos permite llegar a nuevas audiencias, estar presentes, por ejemplo, en Spotify, que hay un montón de gente escuchando cosas en Spotify y por lo tanto nos pueden descubrir a través de estas plataformas. Mejora nuestra presencia en el mercado y nos posiciona como alguien relevante en el sector, porque al final si estamos generando contenidos en un determinado sector, esto nos da una posición interesante que nos interesa como proyecto. Además, genera comunicación, porque sabemos, comunicación y conexión, perdón, porque sabemos que el hecho de aportar valor siempre genera una conexión con la audiencia y más a través de la voz. En muchas ocasiones, no sé, vosotros como escuchantes de podcast si lo hacéis, pero yo escucho el podcast a menudo solo y con auriculares, ¿no? Y esto es casi como una conexión directa entre el cerebro y el oído, ¿no? Al final tienes una persona o personas que te están contando cosas que te interesan justo al oído y esa conexión es brutal. Pocos otros canales consiguen la conexión que consigue un podcast. ¿Qué más nos da un podcast? Pues nos da la oportunidad de generar autoridad. Porque al final, si nosotros, lo que decíamos antes, estamos publicando un contenido en un determinado sector y nos escucha potenciales clientes y gentes del mismo sector, esto nos permite contar qué hacemos, cómo lo hacemos, contar que tenemos una experiencia, dar nuestro punto de vista sobre el sector y esto acaba generando una sensación de autoridad y un posicionamiento como referentes, ¿no?, del sector. Y eso, evidentemente, suma a nuestro branding y nos ayuda a posicionar mejor nuestro proyecto. ¿Qué más ventajas tenemos? Lo que decía antes al principio, ¿no? La oportunidad de tener un podcast nos brinda la ocasión de invitar a quien queramos. Con el podcast pasa algo parecido como con el libro, ¿no? Cuando alguien publica un libro, pues quieras que no le suma su prestigio, a su marca personal. Bueno, fulanito ha publicado un libro sobre este sector, por lo tanto, desde fuera piensas, hombre, si esta chica o este chico o este señor o esta señora ha publicado un libro sobre este tema, pues señal que entiende del tema, ¿no? Por lo tanto, suma a tu marca personal y a tu branding como proyecto. Pero es que además cuando llamas a alguien y le ofreces la oportunidad de participar en un podcast, en una entrevista, por ejemplo, normalmente la gente se siente halagada. Normalmente la gente tocas un poco su ego, ¿no? Al final tocas aquello que sabes que va a tener una reacción. Entonces, el podcast nos brinda la oportunidad de hablar con quien queramos y más importante aún, hablar durante una hora con quien queramos, tener su contacto, su teléfono, su email y generar una primera relación. En el momento que te sientas a hablar con alguien, ya se establece una relación y aquel contacto lo vas a tener para siempre. ¿Quién sabe si dentro de 6 meses, 1 año o 3 años, ¿no?, habrá algo que pueda ser interesante compartir con aquella persona, un proyecto que compartir, una colaboración, lo que sea.
Y aquí tenemos una oportunidad brutal para tener en nuestro podcast a alguien que quizás si le llamara solo para hacer un café, te diría, mira, tengo la agenda a tope y no puedo quedar. Pero si le dices, ¿por qué no te vienes a hacer una entrevista? Ah, bueno, tocas un poco su ego, le das la oportunidad de hablar de sus proyectos y es mucho más fácil que te diga que sí. Y esa conexión, pues la tenemos en nuestra mano, haciendo un simple podcast. Evidentemente esto nos ayuda a enriquecer el contenido, porque si hacemos un podcast con gente que domina de un determinado sector, podemos aportar valor mucho en ese sector y nos permite fortalecer relaciones que en el futuro nos puedan abrir oportunidades, ¿vale? Es como que vas sembrando cosas que luego en algún momento podrás recoger, ¿no? ¿Qué más? Fidelización. Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Si producimos un podcast de forma recurrente que aporta valor de forma recurrente a una audiencia, esa audiencia la fidelizas, porque se siente parte de algo, ¿no? Entonces, más importante aún es que se siente parte de algo, le fidelizas y consigues estar en su mente constantemente, ¿no? Si yo publico un podcast cada mes, cada 15 días o cada semana, tengo una audiencia que me va escuchando de forma recurrente. Yo tengo la oportunidad de aportar valor, de hablar de mis proyectos, y esta gente me tiene en mente, ¿no? Y en el momento que necesita algo que yo le pueda aportar, ya sea en forma de producto, en forma de servicio, en forma de colaboración, pues es mucho más fácil que de repente yo aparezca allí en su mente. Hola, ¿qué tal? Soy el que te publica el podcast cada 15 días y me has escuchado un montón. Pues yo te puedo ofrecer este contenido, ¿no? Entonces, el publicar un podcast de forma recurrente nos da la posibilidad de estar ahí, en la mente de la gente. Y eso tiene un precio brutal, ¿vale? ¿Qué más? Pues evidentemente branding, ¿no? El tener un canal de comunicación como un podcast nos permite construir una marca. Y cuando hablo de construir una marca me refiero a contar cuáles son nuestros valores, a contar cuáles son nuestras motivaciones, a contar todo lo que tiene que ver con nuestra marca, porque el podcast logra transmitir todo esto. Esto no quiere decir que cada día que haga un episodio tengo que contar los valores de mi marca. Simplemente haciendo el contenido ya estoy transmitiendo quiénes somos, qué hacemos y por qué hacemos las cosas de una determinada forma. Entonces el podcast es un canal perfecto para hacer esto. Y esto evidentemente nos ayuda a mejorar nuestra percepción de marca y a consolidar una imagen potente. Además, y esta es una cuestión ya mucho más práctica, ¿no? Tener un podcast nos ayuda a posicionarnos online bajo unos determinados términos, ¿no? Una serie de cosas, de palabras clave que nosotros decimos, los de marketing decimos, que es una serie de búsquedas que la gente puede hacer en Internet, por el cual nuestro contenido puede responder a estas búsquedas, ¿no? Entonces, el producir podcast nos permite generar un contenido que responde a determinadas preguntas que la gente está buscando en Internet. Entonces, es una oportunidad también para posicionarnos en todas estas búsquedas, ya sea a través del propio contenido en audio, en vídeo, en texto y demás. Luego hablaremos de cómo aplicar el podcast en nuestra estrategia de comunicación y de marketing, ¿de acuerdo? Pero este es un elemento quizá no tan obvio, pero que también está ahí y que también nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Y finalmente, también muy interesante, el hecho de tener un podcast nos da un material que nosotros podemos utilizar en los canales que tengamos abiertos, normalmente redes sociales, que como todos sabéis, es un lugar que es difícil de rellenar, ¿no? Porque al final las redes sociales demandan contenido constante, ¿no? Todo el mundo quiere más, quiere más, quiere más, y ahí es donde tenemos que ser capaces de producir contenidos para satisfacer las redes sociales que nos ayuden a ganar alcance. Entonces el podcast es una oportunidad para generar un contenido que luego puedes reciclar y reutilizar en las redes sociales, en tus perfiles de redes sociales de los proyectos que estés llevando a cabo. Puedes hacer clips atractivos si lo haces en versión vídeo y por lo tanto conseguir más interacción, más engagement, que es lo que las redes sociales están buscando en definitiva, ¿vale? Estos son el conjunto de ventajas que tiene tener un podcast. Y ahora la cuestión es, vale, muy bien, muy bonito, Paul, esto, me lo creo, ¿no? Tiene un montón de ventajas hacer un podcast, pero ¿cómo integro el podcast de mi proyecto en mi estrategia de comunicación y de marketing? Porque si no encajo el podcast en todo esto que ya estoy haciendo, pues no tendrá mucho sentido. Por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que
estoy haciendo la charla bastante a la idea porque me gustaría que luego tengamos un momento por si alguien quiere comentar un caso concreto, hacer una pregunta, lo que queráis, ¿de acuerdo? No tenemos mucho tiempo, pero voy a intentar ir rapidito para que tengamos un poco de tiempo para conversar, que creo que es lo interesante en un evento como este. Bien, ¿cómo integrar el podcast en nuestra estrategia de comunicación y de marketing? Pues mirad, se podría hacer algo similar a esto. Ahora os voy a contar punto por punto, ¿vale? No os estreséis, que sé que esta transparencia es un poco estresante, tanta flecha, tantas cosas, ¿vale? Básicamente, os explico de forma muy resumida cómo y luego vamos al detalle, ¿vale? Podríamos hacer una producción, hacer una grabación de un podcast que se puede grabar en estudio físico o en estudio online. Ahí hay soluciones buenas para hacer esto, ahora os cuento. Luego de aquí sacamos una versión en vídeo y una versión en audio. La versión en vídeo la podemos utilizar en YouTube en formato episodio entero, pero también podemos hacer fragmentos de 5 o 10 minutos que respondan a preguntas concretas que la gente está buscando en YouTube, ¿no? Cogemos nuestro episodio, un momento en el que la persona que esté hablando da respuesta a una pregunta concreta, lo cortamos y lo publicamos. De este modo, si alguien está buscando aquella pregunta concreta en YouTube, puede encontrar el contenido, ¿de acuerdo? Y del propio episodio también podemos sacar vídeos cortos en formato vertical que podamos utilizar en muchas redes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn ahora que también acepta vídeos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con el audio, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente distribuir en las plataformas de audio. Muy importante este punto. Me estoy encontrando con podcasts que solo están en YouTube y desaprovechan la oportunidad de estar en versión audio en todas las plataformas de audio, y creo que esto es un error porque es perder una oportunidad, ¿vale? Luego podemos utilizar el audio para hacer transcripciones y de las transcripciones podemos sacar también muchas cosas, ahora hablaremos de ello. Y finalmente podemos utilizar el audio para inserir campañas de audio dentro de nuestro audio, que nos permitan hablar de cosas puntuales que estamos haciendo en nuestros proyectos. Ahora os cuento más, ¿vale? Vamos al detalle de todo esto. Empecemos por la producción. Como os decía, hoy en día podemos producir físicamente, es decir, en un estudio o en nuestras propias empresas llevando el equipo para grabar, o también podemos grabar online. Esto nos da la oportunidad de poder grabar o entrevistar o invitar a cualquier persona de todo el mundo, porque ya existen soluciones como, por ejemplo, Riverside, StreamYard, Zencastr, son soluciones que te permiten crear estudios de audio virtual, ¿no? Tú le pasas un enlace al invitado, el invitado entra y se encuentra con un entorno online donde se puede grabar el podcast sin necesidad de descargarse nada. Entonces tenemos la doble. Lo podemos hacer físicamente, que siempre está muy bien y es muy agradecido tener la persona en directo, poder hablar, ¿no? Pero si no es posible, se puede hacer también online. Luego, YouTube. Muy interesante YouTube, porque YouTube nos está dando el alcance que en muchas ocasiones no nos da las plataformas de audio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estrategia que podríamos seguir en YouTube? Lo que os contaba antes. A partir del episodio que tenemos, ¿no?, que hemos grabado, podemos transformar ese episodio en varios productos audiovisuales. El primero, el episodio entero. Luego podemos trocear el episodio en fragmentos que respondan a preguntas concretas. No olvidar, y muy importante aquí, que YouTube es el segundo buscador del mundo. El primero es Google, el segundo es YouTube, ¿vale? Entonces, estar presente ahí y responder a preguntas concretas que la gente busca en YouTube es muy interesante. Por lo tanto, de nuestro episodio, podemos publicar el episodio entero, podemos publicar fragmentos del episodio que respondan a preguntas concretas y además podemos sacar vídeos en formato vertical que podemos publicar también en YouTube y que además podemos enlazar hacia el producto principal. Cuando tú publicas un short en YouTube, le puedes decir, mira, este short tan interesante que te ha gustado tanto, sale de este episodio, ve a buscarlo y escúchalo, ¿vale? Por lo tanto, YouTube es un aliado ahí. ¿Qué más? Redes de vídeo. Todas, ¿no? Una vez hemos hecho este ejercicio de sacar formatos verticales cortos de nuestro episodio, los podemos distribuir en todas las redes de vídeos. Creo que aquí faltaría añadir Spotify, que hace poco creo que añadió la opción de subir también shorts, ¿verdad? Que esto es pequeños clips, vale. Pues aquí faltaría añadir esto, ¿no? Que también es muy interesante. Una vez hacemos el ejercicio de grabarnos y de generar estos pequeños shorts, distribuirlos en todas partes donde nos lo permiten. Tenemos que estar en todas partes, donde podamos, ¿vale? Luego, lo que os decía antes, distribuir en plataformas de audio, colgar nuestro audio en un hosting que distribuya de forma automática en todas las plataformas de audio, y esto incluye las que veis aquí, ¿no? Apple Podcasts, iVoox, Castbox, Pocket Cast, todas las que están disponibles, ¿de acuerdo? Porque es muy posible que nos descubran a través del vídeo, pero sabemos que la gran ventaja del podcast es que es compatible con la vida.
El podcast te permite consumirlo mientras vas en bici, cocinas, paseas el perro, limpias en casa. Las casas de España están más limpias gracias al podcast. Esto es así, porque tú estás escuchando un episodio, se está acabando, quedan 5 minutos, pero espera, ya limpio la cocina con tal que pueda escuchar los 5 minutos que quedan de episodio. Pues es un poco eso. Nos pueden descubrir en el vídeo, pero tenemos que estar presentes en el audio, porque la gente salta del vídeo al audio de forma natural, ¿no? ¿Qué más? La transcripción que os comentaba antes, muy interesante. A partir del episodio que nosotros generamos, hoy en día hay muchas herramientas IA, ¿no?, que nos permiten transcribir el contenido del podcast en un texto. Una vez tenemos este texto, también con otras herramientas de IA, le podemos pedir que haga 1000 cosas con este texto. Mira, a partir de este texto que hemos generado en el episodio, me generas una newsletter, me generas un post para el blog de mi empresa, me generas una publicación para LinkedIn, me generas 20 contenidos cortos que yo pueda publicar en las redes sociales. Es decir, tenemos muchos instrumentos hoy en día que a partir del episodio que hemos creado, generamos un texto y a partir de ahí una serie de subproductos que podemos utilizar en todas nuestras redes y en toda nuestra comunicación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La inserción de audio. Esto es un tema también muy interesante para los podcasts de empresa. La inserción de audio básicamente consiste en algunos hostings, entre ellos Mumbler, evidentemente, que lo veis ahí arriba, lo que te permiten es que tú subas una pequeña cuña de audio y lo que hacemos nosotros es coser esa cuña de audio en todos tus episodios, también los antiguos. De modo que, por ejemplo, os he puesto aquí el ejemplo de un Black Friday, ¿no? De modo que, por ejemplo, imaginaos que tenéis una oferta de Black Friday, subís una cuña a vuestro hosting y nosotros nos encargamos de coser esa cuña en todos los episodios antiguos. Con lo cual estás aprovechando todos los impactos de la gente que está escuchando podcasts antiguos, episodios antiguos. Porque los estudios dicen que alrededor de un 40% de escuchas se producen de los episodios antiguos que tú has generado. Entonces, gracias a la inserción de audio, puedes impactar a esta gente que está escuchando episodios antiguos, ¿vale? Luego, cuando acaba Black Friday, cierras la campaña, pones otra porque viene Navidad y tienes la oportunidad de seguir impactando a tu audiencia con lo que estés haciendo en tu proyecto, ¿vale? Y ya está. Finalmente, comentaros muy rápidamente sobre Mumbler y sobre Flipo, ¿vale? Mumbler somos un alojamiento para podcast. Quien esté pensando en hacer un podcast nos podéis encontrar y tenemos un montón de herramientas que facilitan el crecimiento del podcast y la monetización. Y Flipo somos una productora de podcast especializada en empresas, ¿de acuerdo? Y hasta aquí la charla y ahora me gustaría mucho si hay comentarios o preguntas o lo que queráis. Voy a buscar el agua. Estoy seco ya. Uy, al final, vale. Hola, buenas. Muchísimas gracias porque en muy poco tiempo nos has dado un montón de valor. Evidentemente te seguiremos. Tengo una duda. Para transcribir, yo he intentado utilizar varias herramientas y no me han funcionado muy bien. ¿Qué herramienta de ella recomiendas para transcribir un podcast o un vídeo de YouTube y demás? Pobre Laura, tendrás que... Pues hay muchas herramientas el propio hosting a menudo lo tiene integrado en muchas ocasiones. En el caso nuestro de Mumbler lo tenemos integrado, ¿vale? Luego, hay otra herramienta que es de pago y que se instala en el ordenador, que es Mac Whisper, que a mí me ha funcionado muy bien, ¿vale? Para la gente que tengáis Apple, que tengáis Mac, es una herramienta que va muy bien porque trabaja en local, ¿vale? Y lo puedes dejar ahí haciendo y te va haciendo la transcripción. Luego, a nivel de online, a mí me gusta mucho Eleven Labs. Eleven Labs es una herramienta que es muy completa a nivel de voz, ¿vale? Porque tienes voces con IA, transcripción, tienes un montón de cosas, ¿eh? Traducción y demás, pero una de las cosas que hace bien también es la transcripción. Muchas gracias por toda la explicación, porque me ha sido mucha utilidad. Nosotros sí que hace ya años que llevamos planteándonos trabajar este tema. Bueno, además fue a raíz de unas ponencias que hicieron también desde Aragón Influye, el primer congreso que hicieron.
Y tengo una duda, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados con esto. Sí que pienso que el podcast se escucha mucho, pero no sé si como marca, me gustaría que me pudieras poner algún ejemplo de marcas de casos de éxito, ¿no? Porque sí que pienso que yo, por ejemplo, soy consumidora de podcast, no escucho a ninguna marca. Escucho a medios de comunicación, escucho a personas que me interesan, pero no a marcas. Entonces, marcas que me puedas decir, no McDonald's, ¿no? Porque, o sea, marcas que sean medibles con los que podríamos estar aquí. Ya te voy a recomendar un par que además son de emprendimiento, o sea que puede ser interesante aquí. Growth, el podcast de Product Hackers, es uno. Y el otro es ITNIC, el podcast de ITNIC, que también es muy interesante. Hacen entrevistas con emprendedores y demás. ¿Vale? Si te fijas en este tipo de podcast, lo que tienen es que la marca está presente, pero no está en el centro, ¿vale? Es decir, el primer tema o el primer objetivo que debemos tener como creadores de contenido en general y como podcasters es entretener y aportar valor, ¿vale? Para mí son los dos ingredientes que tienen que jugar ahí. Tienes que entretener y aportar valor porque si no la gente pues no te escucha. Evidentemente tenemos una oferta brutal, ¿no? Y al final estamos compitiendo no solo con los otros podcasts, estamos compitiendo por la atención. Y esto significa newsletters, series, películas, libros, estamos compitiendo con todo el mundo. Entonces, la marca tiene que estar, pero yo siempre digo, como en segunda línea, ¿no? Tú aportas valor, entretienes, generas un contenido que interesa a la audiencia de tu marca, ¿vale? Al potencial cliente de tu marca, pero lo estás ofreciendo algo pensando en qué le interesa a él, no qué te interesa a ti, porque si no se convierte en un panfleto que nadie va a escuchar, ¿no? Entonces, tu objetivo principal debe ser, ¿vale? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Qué le interesa a esta gente? ¿Qué valor le puedo aportar? Y a partir de ahí construyes un producto y tu marca está presente por ahí, pero no tienes que estar diciendo la marca cada 2 minutos para entendernos, ¿no? Tiene que estar presente, pero ya está. Bueno, lo primero, muchas gracias, a mí me ha encantado. Y un ejemplo de marca sería Charuca. No sé si es una Sí. marca de papelería, bueno, así como de Sí. papelería, y ella siempre dice al inicio, en su podcast es de desarrollo personal y así, y siempre dice, este podcast es patrocinado por mi marca de papelería Charuca. Entonces ya empieza como, gracias a mi podcast puedo hacerlo, y también por los valores de la empresa. Bueno, a mí me ha encantado y también estoy pensando en crear un podcast para marca personal. Y me gustaría saber si tenéis espacio físico para grabar y dónde lo tenéis en vuestra empresa. Mira, nosotros tenemos una colaboración con Iberian Media, que son unos estudios muy potentes, muy pro, que están en Madrid y en Barcelona, y entonces siempre trabajamos con ellos, ¿vale? Y nosotros nos ocupamos sobre todo de la parte estratégica y de la parte posterior de postproducción, distribución y difusión, porque aquí somos más expertos. Y la parte de producción puramente se la dejamos a ellos porque son unos cracks. Entonces, ahí cada uno lo suyo. Vale, gracias. Un placer. ¿Sí? ¿Última? Vale. Pues voy a abusar como... Venga, al principio y al final. Eso es, como patrocinador voy a abusar y te voy a hacer 3 pero cortas. Venga. Una, ¿en qué momento del ciclo de vida, como mercado, podríamos decir, crees que está el podcasting para empresas? Esa, una. Vale. 2, si tuvieras que priorizar un formato, ¿cuál sería? ¿Vídeo o audio? Y 3, esta es la más complicada, creo, si solo tuvieras que dar un consejo a una empresa que se quiere iniciar en el mundo del podcasting, ¿cuál sería? Vale. Voy a intentar acordarme si no me las refrescas. Eso es. ¿Ciclo de vida? Ciclo de vida, yo creo que estamos al inicio. Es decir, ahora mismo el mundo del podcast, hay mucho podcast de famosos haciendo entrevistas en un sofá, ¿vale? Y esto está saturado. Y por eso mucha gente dice, es que ya hay muchos podcasts. Mentira. Hay 2 millones de podcasts activos, 125 millones de canales de YouTube activos. El recorrido es enorme. Y cuando te pones a mirar nicho, ¿no? Te pones a mirar en concreto, ¿no? Es que a mí me interesa un tema concreto, voy a ver qué encuentro, empiezas a rascar, y si tienes suerte encuentras un podcast, o 2 ya si eres muy suertudo, pero normalmente no hay. Entonces hay un enorme terreno para recorrer de nicho y más aún en B2B, en empresas que se dirigen a empresas, ¿no? Ahí no hay nada. Entonces, mucho recorrido. Segunda pregunta. ¿Vídeo o audio? Vídeo o audio. Yo creo que tenemos los instrumentos hoy en día para hacer ambas cosas, ¿vale? Yo te diría, es un podcast, prioriza el audio, pero ten en cuenta que el vídeo es un canal muy bueno, ¿vale? Y concibe el vídeo como un canal. Entonces, si tú puedes abordar esa inversión
de tener el vídeo, pues mejor que mejor, porque vas a tener un YouTube, vas a tener ahora un Spotify, por ejemplo, donde puedes poner el vídeo y eso te puede dar un alcance extra. Pero tu centro es ser un podcast, ¿no? Y a partir de ahí, si puedes aprovechar el alcance que te da el vídeo, pues cojonudo. ¿Vale? Y un solo consejo, yo te diría, como empresa, os lo decía al principio, ¿no? Las cosas que me destacan las empresas. Fijaos que no os he hablado de audiencia. O sea, consejo número 1, olvídate de la audiencia que vas a tener. No creas que por tener un podcast vas a tener 10.000 escuchas, porque esto es una fantasía. Ya nos gustaría, ¿no? Pero sí cree que tener un podcast te puede aportar muchas cosas. Vas a aprender un montón. Y las dos cosas que os decía al principio, ¿no? Que es, vas a poder establecer relaciones personales con quien te dé la gana, que esto es muy interesante en cualquier sector, ¿no? Y luego que cuando te sientes con un potencial cliente, si te ha escuchado, que es muy probable, tendrás un montón de trabajo hecho, porque él sentirá que ya te conoce. Y tú te sentarás a la mesa y esa persona dirá, hombre, ¿qué tal? Tú igual no lo conoces de nadie, pero hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuché el episodio el otro día, muy interesante, tal, venga, vamos a hablar de cómo podemos colaborar. ¡Ostras! Esto es un salto cuántico, porque de repente te ahorras un montón de cosas, tener que explicar quién eres, con quién has trabajado, porque eres interesante, esa persona ya lo sabe, con lo cual ya puedes sentarte a hablar de, bueno, ¿cómo colaboramos? ¿No? Por lo tanto, si te centras en estas cosas, en lugar de pensar en voy a tener audiencia, el podcast está mucho más justificado desde el principio, porque no necesitas crecer en tanta audiencia, que esto también vendrá, y bienvenido sea, ¿no? Pero lo más importante es lo otro.